Muy buenas, espero que estés preparado para oír trasfondo. Trasfondo del bueno, trasfondo de Warhammer Fantasy clásico, antiguo, muy viejo, pero muy bueno. Así que si lo que te gustan son los enanos, una de las razas más míticas de toda la fantasía, espero que te pongas cómodo, que te pongas los auriculares, que aproveches este tiempo para disfrutar, para pintar, para estar tumbado en la cama o dar un paseo, porque allá vamos. Vamos a hablar mucho de enanos. Una de las mejores razas que existirán, han existido y jamás podrá repetirse algo tan grande como ellos. Así que empezamos. Disfrutad de este relato sobre los enanos. Su historia, su cronología, sus hazañas, todo. Vamos allá. Enanos de Warhammer Fantasy. Descendiendo por la larga rampa, el ejército enano penetró en la gran sala subterránea. La sala tenía quizá 10 tiros de flecha de longitud y lo mismo de ancho. Su techo parecía estar tan alto por encima de las cabezas de los enanos que igualmente podría haberse tratado del cielo. De hecho, sus antiguos constructores habían colocado joyas en él que brillaban como estrellas. Constelaciones de diamantes y brazos espirales de turquesas observaban fríamente el lugar donde iba a desarrollarse en breve una batalla. Por 4 enormes ventanales con arcadas situados en el lejano techo, entraban 4 columnas de luz que caían iluminando la gigantesca sala abovedada. Una gran grieta se abría en el suelo del lado izquierdo de la cámara. Un aire frío surgía de sus húmedas profundidades. Traía olores de corrupción y de cosas que hacía mucho tiempo se estaban descomponiendo en la oscuridad. El frío aire acariciador atravesó la capa de Thorgrim y le llegó a los huesos, tocándole con los gélidos dedos de un cadáver. En diversos puntos se habían formado charcas estancadas que cubrían las depresiones de la roca y el irregular suelo. Cada 10 latidos de corazón caían gotas condensadas del techo a cientos de metros, agitando el agua con cada impacto. Una espuma de algas fosforescentes brillaba en la oleosa superficie. Se había formado pequeños montículos de cascotes donde habían caído toneladas de rocas. Las estatuas caídas de antiguos reyes enanos yacían como dioses de piedra desplomados por el agrietado suelo de los bordes de la cámara. Bosques de hongos altos hasta la cabeza, luminiscentes e insalubres. Surgían del suelo de la sala en una docena de puntos. Varios túneles y escaleras desembocaban en la gran sala. Antiguas rutas de acceso que llevaban por rutas olvidadas a lugares legendarios. Thorgrim sabía que esa era una de las partes de la ciudad más viejas y profundas, remontándose a su construcción a justo después de la primera gran invasión del caos. La gigantesca cámara formaba parte de la gran carretera subterránea, y como gran parte de Karazakarak, había tenido que ser abandonada. Simplemente no había suficientes enanos como para ocupar toda la ciudad. Pico Eterno se construyó para acomodar a 100 veces más de enanos de los que vivían en ella actualmente. La mayor parte de la población preferiría habitar cerca de los demás, en el barrio oeste de la ciudad. Unos pocos guerreros y centinelas eran todo lo que quedaba para vigilar ante la aparición de intrusos. Y al final, esos intrusos llegaron. En la distancia, Thorgrim podía ver sin dificultad a la horda Skaven que los centinelas habían descubierto. Los hombres rata
parecían estar más en su ambiente entre las ruinas del ancestral reino enano que los propios enanos. Este pensamiento preocupó a Thorgrim. Era como si los Skavens hubieran evolucionado para vivir entre las ruinas y los restos de las civilizaciones muertas o agonizantes. Parecían destinados a agarrarse a los desechos de la historia y sobrevivir mientras otras razas mejores y más sabias se hundían sin remedio en el olvido. Desde lo alto de su trono, llevado a hombros de 4 robustos camaradas, Thorgrim observó cómo las fuerzas enemigas se despegaban. El ejército Skaven era un hirviente mar negro de sucios pellejos y agitadas colas rosadas. Había miles de guerreros hombres rata. A medida que los enanos entraban en la ciudad, la marea de las criaturas tomaba forma y se organizaba como si estuviera guiada por una inteligencia superior. Entre la gran masa se percibía un cierto orden, una inteligencia visible. Una oleada de grandes ratas avanzó adelantándose al ejército Skaven, formando una pantalla de hostigadores que se extendía ante todo el ejército. Sus parientes bípedos se amontonaban tras ellas. En el centro había una unidad de criaturas gigantes, medio ogros, medio ratas. Y a la espalda de una de ellas había montado un enorme guerrero Skaven. Quizás fuese el general del ejército enemigo. A su lado, las infames filas de repugnantes monjes de plaga formaban tras su estandarte de pesadilla, el cadáver medio descompuesto de un hombre bestia empalado como un cerdo asado a una pica. Cerca de ellos, los portadores de los incendiarios de plaga hacían oscilar esferas que contenían la muerte por contagio. Enmascarados y enguantados, los lanzadores del viento envenenado tomaban posiciones desde diversos regimientos, de guerreros alimaña y de guerreros de los clanes. Sujetando cuidadosamente sus esferas de cristal cargadas de viento envenenado, detrás de las filas delanteras avanzaban las filas de enormes regimientos de temibles guerreros Skaven. En el centro de todo el ejército, de pie, sobre la estatua caída de un rey enano, se encontraba un vidente gris, controlando toda la hirviente masa infernal de sus seguidores ratunos. Levantó una zarpa gris para atraer la atención y parloteó a los Skavens reunidos, azuzándoles hasta que estos parecieron quedar presos de un estado de odio enloquecido hacia el enemigo. Thorgrim supo entonces que se trataba de vencer o de morir. No era una mera fuerza expedicionaria, sino un ejército Skaven entero, como nunca se había visto en las salas subterráneas durante generaciones. Sabía que los Skaven tenían que ser rechazados allí y en aquel momento. También sabía que sucediera lo que sucediera, se escribirían nuevas páginas en el libro de los agravios. «Formar la cadena de la hermandad», ordenó. Dio media vuelta para contemplar a sus valientes guerreros enanos. Cada enano miró a su derecha y a su izquierda, memorizando las caras de los guerreros que se encontraban a sus lados. Un murmullo suave llenó la sala, mientras cada enano decía a sus compañeros su nombre. De esta forma, los muertos podrían ser recordados por sus camaradas, y los nombres de los muertos se anotarían en el libro de los agravios. Se trataba simplemente de un ritual. Todos los enanos de cada regimiento sabían ya los nombres de todos sus compañeros. Solo, si la totalidad del regimiento era eliminado, se perderían sus nombres. Y ni tan solo en ese caso, si Thorgrim pudiera evitarlo. Había memorizado el nombre y el rostro de cada uno de sus enanos. No era un simple humano, apenas capaz de recordar los nombres y las caras de unos cuantos cientos de individuos. Thorgrim observó con orgullo a su ejército. La visión era capaz de animar el corazón y de erizar la barba de cualquier verdadero enano. A cada lado de su trono se hallaban 2 regimientos de veteranos barbas largas, los más viejos y más feroces de sus soldados. A su izquierda estaban los martilladores de Guthrie, y al mando de Guthrie Garriksen, su viejo camarada de cientos de escaramuzas. A su derecha estaba la implacable hermandad de mando de Hare Harreksen, que había venido desde Zufbar para presentar sus respetos a Thorgrim y visitar el gran templo de Grimnir. Estos se habían presentado voluntarios para acompañar al ejército desde el mismo momento en el que se tuvo noticia de la incursión de los Skavens. En la penumbra de esta parte de la sala sus armas rúnicas brillaban con frialdad. A la izquierda se encontraban los martilladores, y el herrero rúnico Krag estaba en lo alto de su poderoso y sagrado yunque, sosteniendo su enorme martillo con una mano. Thorgrim sabía que pronto invocaría rayos para atacar al enemigo. A su izquierda se encontraban 2 regimientos enteros de enanos armados con ballestas. En ese momento,
Todos aquellos bravos guerreros estaban cargando sus armas, incrementando la tensión de sus cuerdas, dispuestos para poner el virote en posición de disparo. Y con esta breve historia vamos allá con la introducción de los enanos. Poco a poco vamos a ir hablando de ellos, vamos a ir conociéndolos, vamos a conocer su historia, su cultura, por qué son así de testarudos, por qué son así de orgullosos y por qué son los mejores que jamás existirán. Así que disfrutad de la historia de la mejor raza de Warhammer Fantasy. Los enanos son una de las razas más antiguas del mundo de Warhammer. Desde el inicio de los tiempos, su hogar tradicional ha sido las montañas del fin del mundo. La gigantesca e inhóspita cadena montañosa que delimita la frontera entre el este del viejo mundo. En este territorio, en épocas remotas, los enanos construyeron sus gigantescas fortalezas subterráneas, entre altos picos y precipicios sin fondo. En su máximo esplendor, su reino se extendía desde el lejano norte hasta el distante sur, mientras sus minas se hundían en las profundidades de la tierra. Estos días de gloria ya son cosa del pasado, muy lejano. Muchas fortalezas están en ruinas o invadidas por criaturas malignas. Los grandes logros del pasado no son ahora más que recuerdos. El argumento de antiguas sagas que se recitan en la actualidad en los salones del trono de las pocas fortalezas que sobreviven. Los enanos son los mejores mineros y excavadores de túneles del mundo. Excavan en lo más profundo de sus hogares montañosos en busca de metales, piedras preciosas y las demás riquezas minerales enterradas en las entrañas de la tierra. A partir de estas materias primas hacen todo tipo de objetos preciosos, entre los que se encuentran armas y armaduras, maravillosas vasijas y joyas trabajadas con una habilidad increíble. Bajo cada fortaleza enana existe un laberinto de túneles y cavernas creadas y mantenidas durante siglos a medida que los enanos excavaban cada vez a mayor profundidad, buscando nuevas riquezas. Los enanos son artesanos extremadamente hábiles y están muy orgullosos de todo lo que hacen. Es casi imposible que un enano se apresure en su trabajo, y ningún enano se rebajará haciendo algo barato o de poca calidad. Sea forjando armas o armaduras, construyendo fortificaciones o invenciones mecánicas del famoso gremio de los ingenieros, el ingenio y la habilidad técnica de los enanos es insuperable por ningún habitante del viejo mundo. Ninguna otra raza, ni tan solo los grandes artesanos altos elfos, pueden compararse en habilidad o dedicación a los enanos. Los enanos adquieren todo lo que necesitan comerciando con materias primas y artefactos con sus pueblos vecinos. Unos pocos cultivos se desarrollan dentro de los límites de las fortalezas enanas, y algunos animales muy resistentes pastan en los altos pastos. Las buenas tierras son escasas en las montañas y los enanos no son grandes granjeros, aunque son cazadores entusiastas, capaces de encontrar carne y pieles incluso en los picos más altos. Los mercaderes son los que traen cereales y fruta a las montañas, y estos alimentos se intercambian en las fortalezas por objetos de hierro y oro. Si las rutas comerciales quedarán cortadas por la guerra o las fortalezas son asediadas, los robustos enanos se aprietan el cinturón y se alimentan a base de pan enano, un pan duro hecho de una mezcla de cereales silvestres y roca en polvo, que puede tragarse si se riega abundantemente con la sabrosa cerveza enana. La cerveza enana es tan alimenticia que los enanos pueden sobrevivir durante semanas solo de ella. Cada fortaleza tiene almacenados gran cantidad de barriles y sus habitantes están siempre muy orgullosos de la potencia y el aroma únicos de su cerveza. Los enanos son una raza estricta y excepcionalmente orgullosa. Son muy parcos con las alabanzas y a menudo desdeñan los logros de otras razas. Los enanos respetan tres cosas por encima de todo: la edad, la riqueza y la experiencia. Naturalmente, un enano siempre describirá minuciosamente que su raza es la más vieja de todas, cómo sus ancestros lograron riquezas inimaginables y que los enanos son los constructores y herreros más hábiles del mundo. Para ellos, esto no es ostentación, se trata solo
de exponer verdades documentadas. Salvo que mueran en batalla o sufran algún accidente, los enanos viven muchos años. La longitud relativa y lo espesa que sea la barba de un enano indica lo viejo y sabio que es, por lo que los enanos están inmensamente orgullosos de sus barbas y nunca se las cortan o se las arreglan. Haga lo que haga, si un enano duda sobre la forma de actuar, siempre se dirigirá hacia el que tenga la barba más larga en busca de consejo. Invariablemente, esta es la mejor solución. Los enanos profesan una gran veneración por todo lo que es viejo, valorándolo por sus recuerdos y sus asociaciones sentimentales. Cuando un habilidoso herrero enano muere, sus obras perduran y forman un nexo de unión tangible con el pasado. La conservación y el uso continuo de algunos objetos y construcciones antiguas es una forma de respeto y veneración hacia su creador. Todos los maestros artesanos enanos son expertos en reforjar antiguas armas o en la incorporación de antiguas reliquias a sus nuevas obras. Almacenar riquezas es la gran pasión de los enanos. Son una gran raza muy laboriosa y trabajan duro por las riquezas y posesiones. Cuando un enano muere, sus posesiones se dividen entre sus familiares, y así éstas van pasando de generación en generación. El tesoro de una familia se guarda celosamente, ya que es la fuente de su riqueza y una conexión entre los vivos y los muertos. Ningún enano se siente seguro a menos que el tesoro que ha atesorado sea lo suficientemente grande como para sentarse encima de él. Los tesoros atesorados por algunos viejos señores enanos son de proporciones legendarias. Incluso hoy en día, las riquezas de las fortalezas enanas sobrevivientes atraen fuertemente a orcos, goblins y otros conquistadores. Pero los enanos son extremadamente feroces y sus fortalezas han logrado resistir al paso del tiempo. Sin embargo, durante miles de años, algunas grandes y orgullosas fortalezas han caído en manos de orcos y otros invasores. Sus habitantes se han dispersado o muerto, y el oro y los artefactos que han atesorado han sido destruidos o dispersados por el mundo. Todos los enanos tienen un rígido sentido del humor, que se centra en el juramento o promesa. Si un enano da su palabra sobre algo, el enano lo recordará y lo cumplirá, incluso si esto le cuesta todo lo que tiene. Un enano respetará la palabra de uno de sus ancestros aunque éste se diera hace siglos. A cambio de esta rígida actitud hacia las promesas, los enanos esperan que todo el mundo mantenga su palabra, y buscan a los familiares de los que no cumplen con sus compromisos hasta que los enmienden. El peor insulto que se le puede hacer a un enano es defraudar su confianza. Es también un grave error. Una promesa rota será recordada siempre e inevitablemente vengada. Las grandes afrentas contra la raza de los enanos se anotan en un gran libro llamado Gran Libro de los Agravios, que se guarda en Karaz Akarak. No se hace ningún trato con nadie sin consultar previamente este libro, que prácticamente es una crónica de la historia de los enanos. Es parte del folclore de los enanos y muchos de ellos se saben de memoria los relatos de antiguas ofensas hechas contra sus ancestros. Los enanos saben muy poco de la magia tal y como la practican los elfos y los humanos, y no hay hechiceros entre ellos. Los conocimientos mágicos de los enanos están muy relacionados con su habilidad construyendo armas, armaduras y otros artefactos. Los herreros rúnicos enanos construyen muchos objetos mágicos, entre los que se encuentran las mejores armas y armaduras. Los herreros rúnicos son maestros de la sabiduría rúnica, el arte de usar las runas para canalizar la magia e incorporar a los objetos esta magia arcana. Este arte ha sido transmitido oralmente desde el albor de los tiempos. El conocimiento de las runas más poderosas es un secreto celosamente guardado que solo conocen unos pocos de los más poderosos herreros rúnicos que existen. Por supuesto, para entender a los enanos tenemos que hablar de sus dioses. El respeto de los enanos hacia sus antepasados se extiende a sus primeros ancestros, los dioses enanos. Los enanos atribuyen todo tipo de hazañas increíbles a sus ancestros más distantes. Aunque es difícil de creer todas las historias, es muy probable que al menos haya una base de verdad en ellas. Los dioses más importantes de los enanos son Grugni, Grimnir y Valhalla. Según la tradición de los enanos, estos dioses fueron esculpidos por el paso del tiempo en las rocas de las primeras montañas. Los enanos creen que su raza desciende directamente de estos antiguos ancestros, y también aseguran que los espíritus de estos ancestros todavía les observan.
no solo para guiar sus acciones, sino para juzgar sus obras y determinar si son dignos. Hrungnir es el dios de la minería. Es el dios más importante de los enanos. Fue él el primero en cavar en la roca, en extraer minerales y en fundirlos para extraer metales. Se le atribuye la invención del hierro y del acero, que permite a los enanos destruir a sus enemigos por la fuerza de las armas. Su mayor templo se encuentra en la fortaleza de Karak Azul, que es famosa por sus forjas de armas y armaduras. Grimnir, el intrépido, es el dios guerrero de los enanos. Se dice que protegió al pueblo enano en las antiguas migraciones luchando contra gigantes, contra grandes trolls, contra dragones y contra grupos de invasores orcos. Grimnir personifica el gran coraje y la valentía de la raza enana. El extraño culto de los enanos matadores venera particularmente a Grimnir y todos pintan su runa sobre su piel desnuda. Valhalla es la única diosa de los enanos y se dice que fundó la mayor de las fortalezas de los enanos, la ciudad de Karath-Akarak. Valhalla es la protectora de las propiedades y del clan. Tiene poderes especiales de protección contra la magia maligna. Para entender bien a los enanos tenemos que entender bien sus clanes. Los enanos tienen una gran memoria para los lazos de sangre y se toman muy en serio sus obligaciones familiares. Una ofensa hecha a un enano es una ofensa hecha contra toda su familia. Un insulto no solo a los vivos, sino a los antepasados y a los descendientes que todavía no han nacido. Los enanos también son muy posesivos, y no lo son menos con sus tierras y territorios. Las tierras de los enanos se dividen en muchos territorios propiedad de clanes, los hogares de los grandes enanos. Un clan es una agrupación familiar a gran escala, un grupo de enanos que se puede remontar su genealogía a un antepasado común, que se había asentado originalmente en un determinado valle y que construyó una determinada fortaleza o que excavó una mina específica. Las numerosas familias enanas que forman un clan comparten unas tierras comunes, pero pueden vivir en cualquier lugar. Incluso puede ser que sus tierras fueran invadidas hace mucho tiempo, pero el clan todavía mantiene su identidad propia y sueña con regresar un día para reconstruir su hogar ancestral. Parte del deber de cada enano es honrar a sus antepasados del clan. Entre otras cosas, esto implica reconstruir y reparar las tumbas de los antepasados y recitar las largas sagas recordatorias. Algunos de los clanes practican artes únicas que guardan cuidadosamente del mundo exterior, e incluso de los demás clanes. De hecho, los muchos gremios de artesanos que enseñan los secretos de la habilidad enana también son clanes que trazan su genealogía hasta un antiguo artesano. Esta tendencia natural a mantener las habilidades dentro de la familia significa que las profesiones son hereditarias, heredando los enanos jóvenes las habilidades y obligaciones de los padres. Los enanos que pertenecen a los gremios tienen un territorio del clan como todos los enanos, pero como sus habilidades son tan ampliamente solicitadas, se encuentran dispersos por todos los reinos y en las tierras de los humanos, donde ya se han asentado muchos enanos. Solo raramente se reúnen los gremios para recordar los logros de sus antepasados en las canciones y brindar por los éxitos de los vivos con cerveza espumosa. El complicado entramado de lazos entre clanes, gremios y fortalezas formado durante milenios implica que los enanos siempre son muy solidarios con respecto a los extranjeros y a los enemigos. Como resultado de estas tradiciones, el gran imperio enano del pasado todavía existe en espíritu, por mucho que ya no sea una realidad física. Las fortalezas enanas de las montañas del fin del mundo son los restos del antaño gran imperio enano conocido por los enanos como Karath-Angkor. Karath-Angkor significa en enano reino eterno, pero también significa reino montañoso, ya que la palabra enana para designar las montañas y lo extremadamente duradero es la misma. La gran ciudad de Karath-Akarak, llamado Pico Eterno en el lenguaje de los hombres, se encuentra en el centro de este gran imperio. La historia del Reino Eterno es una larga saga de guerras, tradiciones, perfidias, que han dejado un amargo recuerdo en las mentes de la raza enana. Los primeros enanos emigraron hacia el norte desde sus tierras ancestrales en la parte sur de las montañas del fin del mundo.
Esto pasó hace tanto tiempo que es imposible decir exactamente cuándo empezaron los enanos su migración o cuánto tardaron en llegar a las tierras que ahora habitan. Su avance probablemente fue lento, ya que seguían los filones abiertos y dirigiéndose hacia el norte en busca de oro, hierro, piedras preciosas y rocas útiles. Mientras avanzaban dejaban clanes dispersos por todas las montañas del fin del mundo. En los tiempos más antiguos, los enanos vivían en toscas cuevas y construían herramientas con piedra, con un pedernal. Entonces, como ahora, eran un pueblo robusto. Prosperaron y se multiplicaron en las frías e inhóspitas tierras. Mientras los enanos se dispersaban por las montañas del fin del mundo, fundaron un gran número de fortalezas. Una fortaleza es realmente un pequeño reino asentado alrededor de una mina fortificada. La mayoría de las fortalezas se encontraban sobre un filón, especialmente productivo, o de una masa de piedras preciosas. Finalmente los enanos alcanzaron el extremo norte de las montañas del fin del mundo, una región desolada, cubierta por descoloridos huesos de numerosas criaturas. A esta tierra fría y yerma la llamaron Zorn Uzkul, lo que significa la tierra del gran cráneo. Desde la tierra del gran cráneo muchos enanos regresaron hacia el sur, desanimados por el frío y por la escasez de riquezas minerales. Otros se dirigieron hacia el oeste, hacia las tierras de Norsca, donde se asentaron entre las frías montañas de aquellas tierras. Algunos viajaron al este atravesando la tierra del gran cráneo y se internaron en las montañas de los lamentos. Durante cierto tiempo, las estirpes de los enanos, tan dispersas, mantuvieron el contacto entre ellas, pero pronto quedaron aisladas por la llegada del caos. Según lo escrito en el Gran Libro de los Agravios, el más antiguo de todos los libros del conocimiento enano, la llegada del caos desgarró la tierra y el cielo, y partió las montañas en dos. El cielo se oscureció, y turbulentos vientos de magia multicolor cubrieron el cielo. Era evidente que algo terrible estaba sucediendo. Los enanos observaron el cielo, ignorando lo que iba a suceder. Los enanos aseguran que fue el gran Grugni quien avisó a los enanos de la llegada del caos, y les dijo que se ocultaran en lo más profundo de las montañas. Allí, en la oscuridad de las entrañas del mundo, buscaron refugio mientras los vientos de la magia asolaban la tierra. En su despertar, los vientos arrastraron nubes que dejaron una fina capa de polvo negro de disformidad que mutaba y corrompía todo lo que tocaba. Los enanos se cobijaron en sus minas y cuevas mientras la superficie de todo lo que quedaba contaminado por el caos. Finalmente, la temible tormenta pasó, y los enanos emergieron una vez más a la luz del sol. Comprobaron que el mundo había cambiado. Los demonios habían propagado el horror desde el reino del caos. Monstruos terroríficos merodeaban por las montañas y los demonios acechaban a la luz del sol. Los enanos no estaban indefensos. Los antiguos relatos cuentan cómo Grugni les enseñó cómo grabar runas mágicas en sus armas y sus armaduras. Armó a Grimnir con sus dos grandes hachas y una armadura más resistente que los huesos de las montañas. Desde sus fortalezas subterráneas, los ejércitos de los enanos surgieron para hacer frente a las hordas del caos. Valaya protegió a los enanos contra la magia siniestra de sus enemigos, y Grimnir mató a muchos demonios con sus hachas. No eran suficientes para hacer retroceder la marea de oscuridad, pero al menos mantuvieron sus reinos montañosos libres de los monstruosos servidores del caos. Y fue precisamente durante la guerra contra el caos cuando los enanos se encontraron por primera vez con los elfos. Una flota de naves de guerra élficas había perdido su rumbo después de una batalla en una flota de plaga de Nurgle. La flota élfica estaba capitaneada por Caledor Domadragones. Este gran mago elfo estaba buscando por las costas del viejo mundo pistas sobre el origen del caos que estaba destruyendo el mundo. Los elfos encontraron un ejército enano que había llegado a las tierras bajas mientras perseguía a un grupo de incursores del caos. Fue aquí cuando los enanos se encontraron con los elfos, y estos enanos estaban liderados por el propio Grimnir. Fue un gran momento de la historia de ambas razas, cuando uno de los mayores y más sutiles magos de los altos elfos de todos los tiempos se encontró con la brutal y poderosa encarnación del dios de la raza enana. Lo que pensó Grimnir del alto y altivo mago elfo no se sabe. Lo que pensó el elfo del tatuado señor de la guerra enano se desconoce. Ambos se dieron cuenta de que no eran enemigos. El asunto se resolvió cuando una gran fuerza de hombres bestia llegó y fue rápidamente aniquilada por las hachas de Grimnir y los hechizos de Caledor. La subsiguiente alianza de elfos y enanos salvaría el mundo y evitaría la destrucción de ambas razas.
De Caledor, los enanos supieron del gran rey Fénix Aenarion y de su lucha por liberar las distantes tierras de Ulthuan de las garras del caos. Por Grimnir, Caledor tuvo noticia de la tormenta procedente del norte que había precedido a la llegada del caos. Caledor se dio cuenta de que el portal del caos se había abierto en el remoto norte. Se trataba de una puerta entre este mundo y los inimaginables reinos demoníacos del caos. Ahora el caos se había asentado en el mundo y podía aniquilar rápidamente a sus habitantes. Con esta información, Caledor regresó a Ulthuan. Probablemente estaba ya madurando el plan que conduciría a la creación del gran vórtice que absorbería la energía liberada por el caos sobre el mundo. Antes de partir, Caledor fue obsequiado por Grimnir con el amuleto rúnico de gran poder protector. A cambio, Caledor regaló al enano el cristal de fuego, que todavía hoy se conserva en una de las grandes salas de Karath-Akarak. Los enanos continuaron luchando valientemente contra las hordas del caos. Tras oír la descripción de la puerta del caos hecha por Caledor, Grimnir decidió emprender una acción más directa. Ignorando los consejos de Grungni y de Valaya, decidió viajar hacia el norte y cerrar él mismo la puerta. Despreciando las energías cósmicas a las que tendría que enfrentarse, Grungni le dijo que seguramente moriría, pero Grimnir gruñó y dijo que valía la pena intentarlo. ¡Ah! Se afeitó la cabeza y la barba, dejando solo una cresta de pelo que le recorriera la cabeza desde el cuello hasta la frente. Grimnir le dio una de sus hachas a su hijo, Morgrim, y partió hacia el norte, entonando su canción funeraria. Morgrim le siguió hasta el límite de los desiertos que se encuentran al norte, ignorando las órdenes de su padre de volver atrás. Al final, respetó los deseos de su padre y observó cómo su poderoso progenitor se perdía entre la cambiante niebla de aquellas tierras ponzoñosas. Nunca más se volvió a ver a Grimnir, y nadie sabe lo que le sucedió al valiente enano. Quizás fuera derrotado por un ejército de monstruos. Una de las leyendas dice que se abrió camino luchando hasta llegar a la puerta, y la guardó contra un ejército de demonios incluso hasta después de que Caledor hubiera creado el vórtice de Ulthuan. Quizás su suerte fue mucho más terrible e incomprensible, más allá de la simple muerte. Los enanos no hablan sobre lo que le sucedió a Grimnir, solo dicen que la oscuridad le venció. Su hacha se perdió con él. Al final Caledor consiguió crear el vórtice y los ejércitos del caos fueron rechazados hacia los lugares más apartados del mundo. Grungni y Valaya desaparecieron. Algunos dicen que regresaron al corazón de las montañas donde fueron creados y que reaparecerán algún día. En las montañas del fin del mundo, los enanos prosperaron como nunca antes lo habían hecho, pero de sus hermanos de la raza del norte no tuvieron más noticias. Durante esta era se construyeron formidables fortalezas alrededor de los núcleos de las viejas fortalezas, y se construyeron grandes redes de caminos subterráneos para unirlas entre sí. Se estableció el comercio con los elfos cuando estos regresaron al viejo mundo para establecer sus colonias, a lo largo de las costas y de los bosques. Fue en esta época cuando se fundaron las grandes ciudades enanas. A esto siguió una larga era de paz y prosperidad que duró aproximadamente 1000 años. En Karath-Akarak, el alto rey de los enanos se sentaba sobre su ornamentado trono y mandaba sobre los señores enanos que gobernaban el resto de las demás grandes fortalezas enanas. Fue una gran era para los enanos, cuando su amistad con los elfos exploraron el viejo mundo en busca de riquezas. El comercio floreció entre estos dos viejos pueblos y vivieron uno junto al otro en los puertos comerciales y las ciudades del viejo mundo. En esta era, los hombres estaban divididos en tribus primitivas, ávidos de aprender de las razas más antiguas y sabias. Los elfos y los enanos quizás no eran tan sabios como creían los hombres, ya que la arrogancia élfica y la tozudez enana provocaban fricciones y finalmente estalló la guerra. Empezó una larga y terrible matanza que se prolongó durante muchos años, hasta que los elfos se retiraron cruzando el océano hacia Ulthuan y al interior de los impenetrables bosques del viejo mundo. Los enanos quedaron solos para dominar el viejo mundo, pero la energía y el vigor de la raza enana se habían agotado. La edad de oro de los enanos estaba a punto de concluir. Al fin llegó en medio de terremotos y erupciones volcánicas a lo largo de todas las montañas del fin del mundo. Las grandes murallas que rodeaban las fortalezas fueron destruidas, los túneles subterráneos se derrumbaron y sus minas se agrietaron e inundaron.
La lava inundó las bóvedas excavadas en la piedra bajo las fortalezas enanas y todo el reino eterno se hundió en la confusión. Con el despertar de estos desastres naturales llegaron las hordas de goblins, orcos y de skavens, y los malvados seguidores del caos. Se infiltraron en los túneles enanos y arrasaron los dispersos puestos de vigilancia con ataques por sorpresa desde las profundidades de la tierra. Karak Ungor fue la primera fortaleza en caer. Sus cavernas y salas se convirtieron en la guarida de goblins nocturnos. Karak Barn fue destruida por un terremoto y poco después cayó en manos del enemigo. Las minas de Ekrund fueron saqueadas por orcos, expulsando a los enanos de las montañas de la espalda del dragón. Las minas de oro de Grumbat fueron tomadas por goblins nocturnos. El monte Lanza de Plata fue finalmente conquistado por los orcos y todos los reinos de la ladera este de las montañas del fin del mundo fueron finalmente abandonados. Por todo el reino eterno de los enanos, pequeños asentamientos, minas y templos fueron destruidos y ocupados por sus enemigos, dividiendo y aislando las restantes fortalezas enanas y cambiando para siempre la naturaleza de las tierras de los enanos. Durante al menos 1000 años los enanos lucharon. A veces recuperaban asentamientos perdidos durante una temporada, y otras veces estuvieron muy cerca de su total aniquilación. Finalmente, la creciente fuerza de los orcos y los goblins en el sur resultó una pérdida casi total de las fortalezas del sur de las montañas del fin del mundo. Karak 8 Picos cayó tras una desesperada y prolongada lucha en la gran red de túneles y bóvedas de la gran ciudad. Karak Azgal fue conquistada y saqueada, pero su tesoro nunca fue encontrado por los invasores. Los orcos abandonaron sus salas furiosos, dejando solo ruinas que fueron ocupadas por una familia de dragones. Sus catacumbas se convirtieron en el hogar de monstruos. Karak Drath fue atacada y capturada, convirtiéndose en la fortaleza orca de Peñasco Negro. Después de 1000 años de resistencia, los enanos perdieron 3 fortalezas en un periodo de 50 años. Después de este segundo revés en la historia, el imperio enano estaba en ruinas. Su poder se había desvanecido para siempre, y sus tesoros estaban dispersos y en manos de las hordas conquistadoras. Los orcos y los goblins estaban infestando las grandes salas subterráneas donde los bardos enanos habían recitado las heroicas sagas. Los trolls profanaron las tumbas de los reyes y se alimentaron de sus huesos. Los fétidos skavens penetraron por las catacumbas y los túneles, extendiendo la muerte y la descomposición. Los enanos resistieron desesperadamente las fortalezas supervivientes y afilaron con amargura sus hachas. Esta fue la era en la que muchos enanos abandonaron sus tierras ancestrales y se dirigieron al oeste, hacia las montañas grises, donde construyeron nuevas y prósperas fortalezas, aunque naturalmente estas no podían compararse con las construcciones de sus antepasados. Entre las montañas grises y las montañas del fin del mundo se establecieron nuevas rutas comerciales, o se abrieron rutas antiguamente usadas cuando se comerciaba con los elfos. Las tierras estaban llenas de orcos y de goblins, y las emergentes tribus de los hombres que luchaban contra los goblinoides por la posesión de la tierra. Los enanos hicieron todo lo que pudieron para apoyar a los hombres, viendo en ellos un aliado natural contra los orcos. El comercio entre las dos razas se incrementó lentamente, y los enanos enseñaron a los hombres muchos de los secretos menores, como la forma de trabajar el hierro para hacer armas y armaduras. Cuando el alto rey Kurgan Ironbeard fue capturado por los orcos, fue un hombre quien le rescató, un tal Sigmar, el poderoso guerrero fundador del imperio. Este acto forjó un lazo de amistad que ha existido entre los hombres y los enanos desde entonces, ya que los enanos nunca olvidan una deuda, especialmente una deuda contraída hace mucho tiempo. Junto a los enanos y los guerreros de Sigmar expulsaron a los orcos y los goblins de las tierras del oeste, y se inició una nueva era de paz y de prosperidad. Muchos enanos se dirigieron al imperio para instalarse allí como herreros o como mercaderes entre los crecientes asentamientos humanos. Allí había mucho trabajo para los fabricantes de armas enanos, ya que todavía había muchos goblinoides en los bosques a los que había que dar caza. Los humanos podían hacer un buen uso de todas las espadas que los enanos forjaban y pagaban por ellas en oro. La alianza de los enanos y los descendientes de Sigmar ha continuado hasta nuestros días. Los enanos han luchado mucho y muy duro para restablecer su supremacía sobre las montañas, pero los orcos y sus malignos aliados no ceden fácilmente el terreno. Cada caverna, cada túnel, cada bóveda debe conquistarse y pagar un alto precio en sangre enana. Pero los enanos no olvidan y nunca dejarán que una espada descanse, ni abandonarán el hacha
mientras sus antepasados sigan deshonrados y sus tumbas profanadas. Bueno, espero que estéis disfrutando del relato. Ahora vamos a seguir con los reinos enanos. Vamos a ir un poquito a poco viendo las diferentes fortalezas, ciudades de los enanos, las que están en pie, las que resisten, las que no. Y bueno, es una historia un poquito oscura y triste, pero hay que contarla, así que vamos allá. Al este del imperio se encuentran los viejos picos de las montañas del fin del mundo, cubiertos de nieves perpetuas. A lo largo de toda la extensión, los escarpados riscos de la cordillera suponen la última frontera con el mundo civilizado. Volcanes extinguidos y también activos marcan la gran falla tectónica que se encuentra en las profundidades de la corteza terrestre. Los enanos excavan hacia las profundidades en busca de los filones de mineral que se encuentran en esta área. Mientras los grandes hielos se retiraban del mundo hace miles de años, moliendo y rompiendo las rocas de los altos picos y profundos abismos, los primeros prospectores enanos llevaron a su pueblo hacia el norte en busca de riquezas. Estos descubrieron la riqueza de las montañas, trabajaron sus minas en la roca y fundaron sus fortalezas entre los altos picos y los valles más inaccesibles. Los enanos no fueron los únicos en construir sus hogares en las montañas. A medida que sus asentamientos crecían y se encontraban con otras razas antiguas como orcos, goblins, gigantes, trolls y dragones, tanto sobre la superficie, entre los picos y los valles, como en la oscuridad del subsuelo del mundo, los enanos se vieron obligados a combatir por sus hogares y tesoros. Así comenzó una lucha constante por la supervivencia que los enanos están librando aún incluso en la actualidad, y que se forjó, así, el carácter de la raza enana: decididos, desafiantes, emprendedores y valientes. Empezamos con Karaz-Akarak, llamada en lenguaje humano Pico Eterno. El lenguaje enano es complicado y no puede traducirse literalmente a las lenguas de los hombres. Karaz-Akarak significa algo así como cumbre de las montañas. La palabra enana para designar a las montañas también significa una cosa que perdura, por lo que una traducción alternativa sería el que más dura. Los hombres llaman a esta ciudad Pico Eterno, que es una buena solución de compromiso. Esta poderosa y populosa fortaleza fue la antigua capital del viejo imperio enano, y su señor es el alto rey de todos los enanos. Los clanes nobles de Karaz-Akarak pueden trazar una línea genealógica directamente hasta los propios dioses enanos. Aquí se encuentran los templos de los venerados dioses ancestrales, Grungni, Grimnir y Valaya. Aquí se guardan el gran libro de los agravios y el libro de los recuerdos, que son objetos que causan temor y veneración por derecho propio. Karaz-Akarak nunca ha caído en manos de un invasor. Es la fortaleza enana más grande, más vieja y más fortificada. Aquí las tradiciones del viejo imperio enano se mantienen vivas en la forma más pura. Es una ciudad de rituales, templos, estatuas esculpidas en la roca y tumbas en las profundas bóvedas bajo la ciudad. El alto rey tiene su corte en una sala lo suficientemente grande como para contener un pequeño pueblo humano. El bosque de pilares que forman la nave, de más de 1 kilómetro de largo, es de proporciones realmente colosales. Toda ella está iluminada por agujeros de iluminación, gemas fluorescentes y grandes braseros, de forma que los destellos del oro, los reflejos del bronce y el cálido brillo de la roca resaltan por todas partes. El tumulto de la gran muchedumbre reunida ante el trono durante los consejos o durante las fiestas resuena en las bóvedas. Karaz-Akarak ha persistido a través de las eras pasadas y perdurará para siempre. Otra de las grandes ciudades es Zufbar. Se encuentra en un profundo abismo bajo la ladera del Agua Negra, a un día de viaje de Karaz-Barn. Muy por encima de la ciudad, una gran catarata procedente del lago se desploma con fuerza sobre el abismo. Allí los ingeniosos enanos han construido miles de ruedas de agua para mover sus martillos, pulverizadores de minerales y los lavadores de ganga.
El abismo resuena con el ruido de las prospecciones mineras, las ruedas crepitantes y el agua cayendo. La ciudad contiene el templo principal del gremio de ingenieros enanos, y es el centro de la metalurgia y de todo tipo de industria. Por la noche, el abismo brilla con el fulgor de miles de altos hornos. El hierro meteórico Gromril, explotado en Karak-Barn, solía fundirse aquí. Zufbar está rodeada por tribus de orcos y de goblins hostiles, mientras que bajo tierra, los túneles de los Skavens llegan hasta las minas de los enanos. Zufbar ha sido atacada en muchas ocasiones, pero siempre ha logrado resistir. Los niveles más profundos son lugares peligrosos donde los enanos y los Skavens se disputan el control de las cámaras inferiores. Vamos a hablar un poco también de Karak Kadrin, que es la Torre de los Matadores. Karak Kadrin significa algo así como Fortaleza del Paso en el idioma de los enanos. Se encuentra al sur del Gran Paso de los Picos, que en el pasado permitió a los enanos viajar entre las vertientes este y oeste de las montañas. La importancia de la ruta declinó cuando los enanos abandonaron la vertiente este de las montañas del fin del mundo. En la actualidad, el paso debe vigilarse cuidadosamente, ya que es una de las principales rutas por las que los invasores orcos y goblins se mueven hacia el oeste desde sus guaridas en el este. Los enanos de Karak Kadrin vigilan los pasos de los picos contra estos invasores. Karak Kadrin es el hogar de feroces clanes enanos que se prometieron a mantener abierto el paso y que nunca han fallado a la palabra pese a haber sido asediados en numerosas ocasiones. Karak Kadrin sigue siendo un próspero centro de comercio con el mundo exterior, ya que desde él se domina la parte este del imperio Ikislev. En el pasado, el rey de Karak Kadrin, un orgulloso individuo llamado Baragor, sufrió una terrible pérdida que le condujo a convertirse en matador. Un miembro del culto de los enanos deshonrados que buscan la muerte, luchando contra los monstruos grandes y terribles. Sin embargo, como rey, sus responsabilidades para con su gente no podían abandonarse, por lo que siguió siendo el señor de Karak Kadrin y no desapareció en las tierras salvajes para encontrar una muerte. Así que se convirtió en el primer rey matador y, como no podía buscar la muerte personalmente, animó a otros matadores a que viniesen a Karak Kadrin. Construyó el templo de los matadores y se dedicó a recopilar las sagas de famosos matadores, pagando a los mejores bardos para que compusiesen canciones épicas para conmemorar sus hazañas. Desde entonces sus descendientes se han denominado reyes matadores, y todos ellos llevan la carga del voto incumplido por su antepasado. El actual rey matador de esta valiente y orgullosa fortaleza es el rey Ungrim Puño de Hierro. Si hablamos de fortalezas enanas, tenemos que hablar de Karak Ocho Picos. En sus días de mayor esplendor, la ciudad de Karak Ocho Picos era la más importante de los enclaves del sur. Sus incontables salas y galerías, minas y túneles, capillas y templos casi rivalizan con los de Karak durante su antiguo esplendor. Su nombre en enano original era algo complicado de decir, pero es algo así como Bala Azrilungol, que significa Reina de las Profundidades de Plata. La ciudad se construyó en un gran anfiteatro rodeado de 8 elevados picos, que son Karak Zilfin, Karak Yar, Karak Bornar, Karak Grill, también llamado Cuerno de Plata, Karak Lyune, Karak Rin, Karak Nar y Gwing Nigir, que significa la Dama Blanca. La ciudad no solo era difícil de aproximación, protegida por 8 cumbres montañosas cubiertas de nieves eternas, sino que sus fortificaciones eran formidables. Las murallas cubrían una gran área, pero bajo tierra aún había más que sobre ella. Grandes patios y plazas abovedadas, profundas minas y las tumbas de muchos reyes enanos. Karak Ocho Picos cayó hace unos 2500 años, cuando las hordas de orcos y goblins atacaron desde la superficie y los Skavens lanzaron su invasión desde los túneles del subsuelo. La pérdida de este antiguo poderoso enclave fue una terrible desastre para los enanos y significó el fin de todas las posesiones del sur, con la excepción de Karak Azul. Después de sellar las sagradas capillas de sus antepasados y los tesoros que no podían llevarse, los enanos finalmente abandonaron la ciudad. Las cavernas fueron abandonadas por horribles seres que se arrastraban y procreaban en las profundidades, y las montañas fueron abandonadas a los goblins. En los siglos que siguieron a la caída de Karak Ocho Picos, los enanos enviaron muchas expediciones para intentar reconquistar la ciudad. Algunos solo se dedicaban a explorar y recuperar reliquias,
pero todos soñaban con regresar un día al hogar de sus antepasados. La fama de Karak Ocho Picos y su tesoro era tal que no todos esos aventureros fueron enanos. Algunos hombres de los reinos del oeste vinieron también en busca de fama y fortuna entre las ruinas del Imperio Enano. En épocas recientes, un general enano llamado Belegar, un descendiente directo de Lun, el último rey de Karak Ocho Picos, dirigió una expedición hacia la ciudad que logró un éxito parcial. La ciudadela exterior fue reconquistada y desde entonces han fortificado y reforzado sus defensas. Desde esta base, los enanos han descendido hacia algunas de las viejas minas, recuperando poco a poco tesoros perdidos en el pasado. Sin embargo, los enanos controlan solo una pequeña parte de la antaño gran ciudad y se encuentran rodeados por sus enemigos. Los enanos viven en un estado de asedio permanente y no es seguro que puedan sobrevivir. Quizá un día los enanos puedan recuperar realmente la antigua ciudad de sus antepasados, pero de momento tienen que conformarse con mantener una frágil cabeza de puente dentro de las ruinas. Otra de las grandes ciudades de los enanos es Karak Azul, también llamada Pico de Hierro. El nombre de esta conocida fortaleza significa Pico de Hierro en el lenguaje enano. Los depósitos más ricos de hierro de todas las montañas del fin del mundo se encuentran alrededor de Karak Azul. También pueden encontrarse otros metales así como gemas en grandes cantidades. La fortaleza se ha convertido en un centro metalúrgico donde algunos de los mejores fabricantes de armas enanos practican sus artes. Muchos de los viejos clanes de la fortaleza dicen ser descendientes directos del propio Grugni, el gran dios ancestral. Karak Azul es el último de los grandes asentamientos del sur que permanecen en manos de los enanos. Durante siglos, los otros asentamientos han ido cayendo en manos de los goblins, o han sido invadidos por los Skavens, pero Karak Azul ha perdurado, gracias en gran medida a la determinación y la gran habilidad de sus armeros. Hoy en día Karak Azul suministra armas a todos los asentamientos enanos, y pocas son las armas que puedan superar la agudeza de las construidas por sus artesanos. Muchas armas rúnicas se han forjado aquí, donde el secreto arte de las runas es bien conocido. Las armas se transportan por ocultos caminos de montaña y por la red de rutas subterráneas para suministrar a los pueblos avanzados sitiados por todas partes en las montañas del fin del mundo. Tenemos una fortaleza que se llama Barak Bar. Barak Bar significa puerta al mar en Khazalid. Khazalid es el lenguaje de los enanos. Barak Bar es único, ya que es la única fortaleza enana que se encuentra junto a la costa, con sus túneles y cavernas excavadas en los altos acantilados del norte del Golfo Negro. Las cuevas excavadas en la roca hacen que el agua del Golfo Negro penetre profundamente en el interior de los acantilados. Aquí, en las grandes cavernas inundadas, los enanos atracan sus flotas. A los enanos no les gusta demasiado el agua del mar, y sus naves reflejan esta aversión. Al contrario que las elegantes naves de otras razas, los navíos de los enanos están construidos con hierro y tienen forma similar a sus fortalezas. Con poca paciencia por los caprichos del viento o de las olas, los enanos propulsan sus naves con ruedas de palas que giran gracias al vapor de la caldera. Barak Bar es la más cosmopolita de las ciudades enanas. Comerciantes de todos los reinos se mezclan en sus muelles, encontrándose mercancías de las lejanas Arabia y Katai. Estos productos se llevan en naves enanas por el río de la Calavera y posteriormente por la vieja carretera enana hasta Karak y más allá. Los reinos fronterizos se benefician en gran medida del control de los enanos del Valle del Río de la Sangre, ya que de otra forma habrían formado una primera línea de defensa contra los ataques orcos. Y hasta aquí llegan las buenas noticias de los enanos. Estas ciudades de las que hemos hablado siguen teniendo vida enana, comercio, fortificaciones, creación de runas, creación de armas. Pero ahora vamos a hablar de fortalezas que no han tenido tanta suerte y que están bastante más fastidiadas. Son los llamados reinos perdidos de los enanos. Tenemos que empezar con Karak Drath, que ahora mismo es llamado Peñasco Negro. En el pasado, Karak Drath fue una de las fortalezas más grandes de los enanos. Se construyó en la boca oeste del Paso de la Muerte, y sus minas se extendían a través, bajo el paso de las montañas y los alrededores. Sus habitantes eran muy ricos, gracias a los extensos filones de mineral y gemas que se encontraban bajo la fortaleza. Karak Drath sobrevivió a los primeros cataclismos que dividieron al imperio, pero entonces, siguiendo la fortaleza más poderosa del sur del Paso Muerto, después de Karak Ocho Picos, junto con Karak Ocho Picos, Karak Azul y Karak Azgal, Karak Drath formaba un grupo de fortalezas conocidas como los asentamientos del sur.
Los enanos de estas fortalezas se consideraban diferentes a sus vecinos del norte. Sus asentamientos eran más viejos y por tanto mejores, y sus clanes podían presumir de tener a los antepasados más famosos. Karak-Draz finalmente cayó en manos del señor de la guerra orco Dork, que la ocupó y la convirtió en su fortaleza más poderosa, ya que los orcos ahora la poseen. Actualmente se la conoce como el Peñasco Negro, y su pérdida permanece como una de las grandes afrentas no vengadas en el gran libro de los agravios. Una gran pérdida para los enanos. Y sobre todo lo que es duro es saber que la están poseyendo orcos. Karak-Barn estaba excavada en los acantilados que dominaban el agua negra. Las montañas de los alrededores de la fortaleza estaban llenas de estratos de minerales únicos y extremadamente preciosos, entre los que se encontraban altamente apreciado hierro meteórico que los enanos llaman Gromril. Este metal, excepcionalmente duro, sirve para forjar las espadas y las hachas y armaduras. Durante siglos, Karak-Barn prosperó y los enanos inundaban sus salas. Las minas bajo la fortaleza se hacían más profundas y extensas, hasta que los acantilados que dominaban el lago estuvieron cubiertos de túneles y de minas hasta debajo del propio nivel del mar. Durante los desastres que acabaron con el esplendor del Imperio Enano, Karak-Barn sufrió los efectos de un terremoto devastador. Las aguas del lago inundaron los niveles superiores a través de las fisuras de la roca. Miles de enanos murieron y muchos tesoros fueron arrastrados por el agua. Entre las ruinas y la destrucción, los Skavens atacaron desde las profundidades y los orcos desde la superficie. Atrapados entre dos implacables enemigos, los enanos de Karak-Barn no tenían posibilidad alguna. Algunos huyeron, pero la mayoría murieron defendiendo la fortaleza contra su inevitable destrucción. La ciudad fue abandonada y ha seguido deshabitada hasta hoy, excepto por algunos trolls y algunos monstruos salvajes. Actualmente se conoce como Kragmir, unas ruinas peligrosas con túneles y salas destruidas donde los tesoros de los enanos permanecen donde estaban cuando fue destruida. A veces los aventureros penetran en sus profundidades y algunos regresan contando historias de horror y riquezas, pero la mayoría nunca más vuelve a saberse nada de ellos. Los prospectores enanos son atraídos hacia la fortaleza en ruinas por la presencia del abundante Gromril. Las expediciones a menudo se atreven a penetrar en la oscuridad y el terror de sus túneles más profundos en busca de precioso metal. Los enanos han inventado ingeniosas máquinas para sumergirse y explorar las zonas más profundas y ricas que están permanentemente inundadas. No hace falta decir que esto debe hacerse contra la violenta oposición de Skavens y otras criaturas malignas que actualmente habitan en las profundidades de Kragmir. Otra de las ciudades que han caído es Karak-Ungor, la llamada Montaña del Ojo Rojo. Karak-Ungor fue la primera de las principales fortalezas enanas que cayeron en manos de los orcos. De esto hace ya casi 400 años, y desde entonces los goblins nocturnos y las tribus del Ojo Rojo lo han convertido en su guarida. Entre los hombres, el nombre de esta montaña significa la montaña del Ojo Rojo. Karak-Ungor significa asentamiento excavado en Khazalid, y se denomina así por su complicada red de profundas cavernas bajo la montaña. Las minas son aquí las más profundas de los viejos reinos enanos. Los enanos excavaron a gran profundidad para alcanzar los ricos filones de metal raro y preciosos de la gran falla que se encuentra bajo las montañas del fin del mundo. Algunos dicen que los enanos excavaron tan profundamente y que crearon tantas cavernas que se olvidaron a dónde conducían exactamente sus túneles. Finalmente los goblins nocturnos encontraron una ruta no vigilada por las zonas abandonadas. Cuando los enanos se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Uno a uno fueron cayendo los túneles y se abandonaron al enemigo. Finalmente los goblins nocturnos penetraron en la propia fortaleza, obligando a los últimos enanos que quedaban a abandonar la ciudad a su suerte. Malditos goblins. Tenemos luego, por supuesto, que hablar de Karak-Azgal, que es el Peñasco de Dragón. En su máximo esplendor, esta fortaleza se conocía como Karak-Ithril, que significa la ciudad de las joyas. Pero hoy los enanos se refieren a las ruinas desiertas como Karak-Azgal, que significa pico atesorado, mientras que los hombres lo conocen como Peñasco de Dragón. La fortaleza resistió durante muchos siglos junto con Karak-Ocho Picos, Karak-Draz y Karak-Azul, rechazando las masivas invasiones de goblins y la presión constante de los Skavens desde las profundidades. Cuando cayó Karak-Ocho Picos, todos los asentamientos del sur quedaron vulnerables. Los Skavens inundaron los túneles inferiores de Karak-Azgal, mientras que los orcos destruyeron y saquearon los niveles superiores. Desesperadamente superados en número, los enanos finalmente tuvieron que abandonar la lucha.
Los orcos recorrieron la ciudad saqueando y destruyendo, pero no encontraron mucho de los tesoros de la ciudad que los enanos habían escondido cuidadosamente. Los orcos abandonaron disgustados la fortaleza y se dirigieron a destruir Caradhras. Poco después de la destrucción de Caradhras, el dragón Graug el Terrible se abrió paso entre las ruinas y de alguna forma olió los tesoros ocultos. Es bien sabido que los dragones decoran sus guaridas con objetos brillantes para atraer a sus parejas. Este dragón se sentó sobre las antiguas riquezas durante muchos años, expulsando a los monstruos y evitando todos los intentos de recuperar su fortaleza. A medida que el dragón se iba haciendo más viejo y grande, el montón de tesoros iba creciendo con los artefactos que el dragón obtenía de las arrasadas ruinas. Los rumores del enorme tamaño del tesoro del dragón empezaron a atraer a aventureros del Imperio y de Bretonia que esperaban matar al dragón y obtener su tesoro. Los enanos del gremio de los joyeros reclamaban el derecho de su antiguo tesoro y enviaron por su parte muchas expediciones para recuperarlo. Finalmente, un joven enano llamado Skalf, y posteriormente conocido como el Matadragones, penetró en la morada secreta del dragón y descubrió un gran montón de oro, entre los que se podían ver a las herrumbrosas armaduras y los desnudos huesos de los caballeros bretonianos. El dragón estaba durmiendo y despertó en el mismo instante en el que la espada rúnica de Gromril de Skalf atravesaba las escamas de su cuello. Las runas brillaron con la sangre del dragón y el oro amontonado en la oscura sala mientras el monstruo se agitaba entre estertores de muerte. Desde entonces, la fortaleza ha sido objeto de numerosos buscadores de tesoros y cazadores de fortuna. Los túneles están llenos de goblins, skavens y otros monstruos más peligrosos, pero ahora que el dragón ya no está de nuevo, es posible buscar el oro entre las ruinas. Los descendientes de Skalf Matadragones se han instalado en una pequeña fortaleza en el exterior de la entrada principal de la ciudadela. Kargun Skalfsson proclama su derecho sobre toda la fortaleza, pero nunca ha logrado establecer su control sobre las propias ruinas. En cambio, anima a los aventureros a buscar entre las ruinas, exigiendo una parte de tesoros que descubran. Estoy seguro que nada más entrar has dado el like, pero si no lo has hecho es el momento de hacerlo. Así que ahora, para un momentito el vídeo, dale un like. Si sabes de algún amigo que le guste los enanos, es el momento de mandárselo para que también lo escuche, que también lo disfrute. Así que métele un like, ya ahora mismo, porque seguimos con el trasfondo enano. Venga, va. ¿Le has dado un like? Venga, continuamos. Aunque corto de talla, Skalf era alto en coraje. Un enano fuerte, en la cueva de Graug se adentró, sin miedo alguno a la muerte. La fortuna le sonrió con un beso, y así a la bestia halló dormida sobre el oro y piedras preciosas. El joven enano trepó a su guarida. Los huesos de hombres virtuosos yacían donde habían caído por honor, y hallaron la muerte y sus nobles vidas habían vendido. Durante muchos siglos había el dragón dormido sobre su botín. Nunca esta bestia imaginó que allí encontraría su fin. En su mano el joven enano llevaba un arma rúnica de gallardo porte, y sobre el cuello desnudo de Graug asestó un profundo corte. En la caverna cayó una lluvia de gemas, oro y joyas labradas, mientras la bestia agonizaba a manos de Skalf en su morada. El Matadragones reclamó la ciudad para su gente, y así, en Caradhras, los enanos de Skalf vivirían eternamente. Si buscas fortuna, la muerte es un pequeño precio a pagar. Así, si tu coraje es fuerte, a Azgal te conducirá tu vagar. Verso 24, extraído de La caída de las fortalezas del sur. Es un poema tradicional enano recitado en la conmemoración de la caída de Karak Ocho Picos. Maravilloso. Vamos ahora a ver los consejos que recibió el rey Alric cuando era un joven príncipe. Como rey, sobre tus hombros descansará la tarea de hacer la guerra a los enemigos de la fortaleza. Estos enemigos son muchos y muy variados, desde los numerosos y salvajes orcos hasta el retorcido pueblo élfico. Hay dos razones para ir a la guerra, solo dos. La primera es para proteger la fortaleza de invasiones y pacificar sus tierras, garantizando la seguridad de tus súbditos en el reino. La segunda es para reparar el honor de la fortaleza, ya sea por una deuda no restituida, por un juramento o para pedir reparación a aquellos que os han afrentado. Estas son las únicas razones
para alzar el hacha y vestir la armadura de tus ancestros. Nunca debes hacer la guerra por beneficio personal, celos, envidia u otras bajas pasiones. Como todas las cosas, la guerra debe hacerse de manera honorable. Aunque otras razas puedan conspirar o ser traicioneras y mentirosas, solo adheriéndote a las tradiciones y principios de tus antepasados serás capaz de encontrarte con ellos en los salones de Grimnir cuando llegue tu hora. Deshonra a tu clan y a tu fortaleza, y no habrá respiro para ti. Las llamas del dragón te atormentarán durante toda la eternidad. Así lo dijo Grimnir en el amanecer de los tiempos, y así será. Para proteger tu hogar y el de tus súbditos hay muchas estrategias y contingencias de guerra que puedes emplear. Si la fuerza enemiga es inferior, sal a su paso en las montañas y usa tu conocimiento desde las colinas, rocas y pasos para tomar ventaja sobre ella mientras esperas su llegada. Salúdala con el estruendo de los cañones y el silbido de las ballestas, y haz que el sol brille en tus hachas y martillos. Sin embargo, una vez derrotado el enemigo, debes ser cauto y mantenerte tu posición. Una alocada persecución puede ponerte en peligro en el caso de que haya enemigos al acecho. Es mejor defenderse y repeler que lanzarte de cabeza hacia el peligro. Si la fuerza que se reúne contra ti es poderosa, las montañas y tu propia fortaleza serían tus mejores armas. Retírate al interior de tus puertas y bastiones. No hay vergüenza alguna en salvar vidas enanas. Y por el contrario, es un gran crimen hacer que maten a tu gente por tu estúpido orgullo. Nuestros muros de piedra han sobrevivido durante generaciones. Ni hombres, ni orcos, ni elfos han roto nunca sus defensas, y ninguno lo hará jamás. Derrama sobre sus cabezas el metal fundido de las forjas, y haz pedazos sus máquinas de asedio con piedras y cañonazos. Usa los pasajes subterráneos para atacar su retaguardia y sembrar el miedo y la discordia en sus filas. Destruye cualquier máquina de guerra que posean. Quema su impedimenta y arrasa sus víveres para que desfallezcan de hambre y de sed y pierdan el ánimo de batallar. Únicamente cuando estén totalmente aniquilados debes aventurarte fuera para eliminar los últimos focos de resistencia y hacer desaparecer cualquier vestigio de su presencia en tus tierras. Pero recuerda la importante lección de cautela y no alejes a tu ejército de las puertas por si el enemigo se reagrupa inesperadamente y vuelve al asalto atrapándote desprevenido. Si debes, por un juramento u obligación, hacer la guerra en una tierra extranjera, recuerda bien las siguientes palabras. En comparación con las hordas de los orcos y las grandes masas de la humanidad, nuestro número es escaso, y atacarles en igualdad requiere que tú dejes tu fortaleza desprotegida. Esto es imperdonable, así que cuando marches a la guerra a otros reinos, debes llevar únicamente la fuerza imprescindible y partir a toda prisa. Gana la batalla y regresa a tu fortaleza, porque otros tienen ojos y oídos y pueden ver a tus valientes guerreros marchando u oír sus botas en los pasos y decidir que tu hogar es vulnerable y débil. A no ser que se haga con deslumbrante rapidez, es una pérdida de vidas enanas asaltar tu ejército los muros del enemigo, por más burdamente construidos que puedan parecer. En vez de eso, toma posiciones cerca de los pasos y carreteras que debes utilizar para el comercio y las expediciones militares de forma que nada pueda pasar. Elige una posición fácilmente defendible y espera el ataque del enemigo. Una colina con vistas a una ciudad es un buen sitio desde el que tus máquinas de guerra puedan disparar sobre su gente y forzarle a dar la cara. O las laderas de un valle por donde deban pasar los ejércitos, de manera que deban eliminar tu ejército antes de poder defender otras zonas del reino. Cuando seas atacado, aguarda con todas tus fuerzas, deja que el enemigo desperdicie su fuerza mientras le castigas por su asalto con sus ballestas, arcabuces, catapultas y cañones lanzallamas. Cuida de que tus guerreros no abandonen la cobertura de tus máquinas de guerra y tus armas de proyectiles, ya que por fuertes que sean, un enemigo rápido las golpeará por un flanco y llegará hasta las desprotegidas máquinas o verán rodeadas sin posibilidad de ayuda ni posibilidad de retirarse. Si tu enemigo se muestra cobarde o débil y no hace nada por proteger sus tierras o sus gentes de la amenaza de tu fuerza, solo tienes una opción. Debes entonces, y no antes, marchar contra él con tus guerreros, forzándole a presentar batalla llamando a su puerta con tus hachas y martillos si es necesario. En tal caso, debes hacer regresar a tus máquinas de guerra a la fortaleza, porque quizás debas hacer marchas duras y rápidas, y estas máquinas no solo entorpecerán a tus guerreros, sino que se convertirán en el objetivo de muchas emboscadas. Si no tienen que preocuparse de defender tus máquinas de guerra, tus guerreros deben adentrarse en el corazón del enemigo y presentar temible batalla. Localiza a tus mejores unidades,
ya que no serán rival para ti y tus veteranos, pero marcha con un único ejército. No reparta a sus guerreros aquí y allá, porque deben luchar como un todo y no quedarse aislados. Aplasta a sus regimientos uno por uno, descargando toda tu fuerza sobre ellos, hasta que yazcan en el suelo o huyan a las colinas. Si el enemigo se rinde, compórtate con él como su comportamiento y el de su gente. Si han luchado con valor y honor, como es el caso en la mayoría de los hombres, debes ser magnánimo y simplemente pedir una indemnización por los gastos que te haya ocasionado la guerra. En otros casos, como los Grovi y los seguidores de los dioses oscuros, no tengas remordimientos algunos en aniquilarlos a la menor oportunidad, porque nada bueno puede venir de perdonarlos. El pueblo elfo no debe ser ejecutado, aunque bien merecen un duro trato y su encarcelamiento, ya que en ocasiones se puede pedir rescate a su rey a cambio de su regreso, y nos deben aún mucho por todo lo que nos robaron durante la guerra de la venganza. En el caso de otros con los que luches, deberás confiar en tu buen juicio, pero recuerda siempre que Grimnir y tus ancestros te están observando. Tras la ejecución de la batalla, regresa a tu hogar sin demora. No debes recrearte en el campo de batalla para glorificarte de tu orgulloso triunfo, sino que debes pensar en la fortaleza y defenderla. Las celebraciones de la victoria están permitidas, de acuerdo con la antigua ceremonia y tradición, pero antes siempre debes observar los ritos oportunos para aquellos que ya no lucharán más, aquellos que ya no celebrarán nada junto a ti, hasta que llegues a los salones de Grimnir. Luego, dirígete a las forjas y a los yunques para reparar tu equipo, ya que aunque ganes la batalla, siempre habrá locos en este mundo que volverán a desafiar tu poder de nuevo. Así luchó tu padre, y el padre de tu padre, y antes que ellos, los padres de sus padres, hasta el albor de los tiempos. Y así deberás luchar tú también. Bueno, muchachos, y para terminar el vídeo, ya queda poco, vamos a acabar por hablar un poco sobre los grandes héroes de la raza enana. Los enanos no pueden ser separados de sus heroicidades, de sus personalidades más especiales, así que vamos a hablar un poquito, por encima, sobre los principales personajes de la raza enana. Vamos a empezar hablando por el rey cazador de Karak Azul. Cazador es el anciano rey de Karak Azul. Se trata de un enano fornido e increíblemente fuerte, incluso en comparación con la norma habitual de los reyes enanos. Se dice que una vez levantó un pony totalmente cargado de mineral que había tropezado y había quedado atrapado a una grieta. En sus años mozos repetía alegremente la proeza cuando se le desafiaba. Se dice que podía beber más que cualquier enano del reino, y lo demostraba con frecuencia. Sus días de juventud estuvieron llenos de fiestas y lucha, de canciones obscenas y de humor áspero, y naturalmente de batallas. Montones de batallas, ya que los orcos pronto empezaron a evitar por completo los territorios del feroz rey enano. Gobernar sobre un reino rodeado por goblinoides preocupaba poco a Cazador. De hecho, le parecía perfecto, y se pasaba los meses de verano cazando goblins en las montañas. Desgraciadamente, esos días pasaron hace mucho tiempo. En la actualidad, nada alegra ya a Cazador. Ya no tiene apetito, y la comida nunca le satisface. La cerveza siempre es demasiado suave e incapaz de levantar su espíritu. Ya no caza goblins en las montañas o ríe a grandes carcajadas por cualquiera de las bromas que antes le harían reír. Actualmente se sienta en la penumbra de la sala del trono de Karak Azul y solo medita. Sus amigos achacan su declinar al ataque orco en el que Gorfang, el señor de la guerra del Peñasco Negro, se infiltró en la fortaleza, saqueando y cometiendo actos de pillaje. Aunque los orcos fueron rechazados, tomaron a muchos cautivos, incluyendo a varios miembros de la familia de Cazador. Aunque Cazador sabe que su gente está pudriéndose en las mazmorras de Peñasco Negro, hasta ahora ha sido incapaz de rescatarles o de vengar sus muertes, si es que ahora están muertos. Cathric, el hijo del rey, sufrió un destino casi igual de terrible. Capturado junto a los demás miembros de su familia en la misma sala del trono del rey, el joven general enano no fue hecho cautivo y raptado, sino que los orcos le afeitaron y le clavaron firmemente al trono de Cazador como señal de desprecio. El rey ha prometido la mitad de sus riquezas al enano que le devuelva los suyos vivos, o una cuarta parte de su fortuna a cualquiera que devuelva sus cadáveres para que puedan descansar en Karak Azul.
A cualquiera que mate a Gorfang ha prometido darle lo mejor de su tesoro. Puesto que Cazador posee riquezas como solo los reyes enanos pueden, esta oferta ha causado mucha impresión en los reinos enanos. Lo único que ilumina la melancolía del rey Cazador es el ser capaz de zanjar viejas deudas, y a este efecto ha encabezado ejércitos por todos los reinos enanos. Cazador es, en la actualidad, un vengador implacable y amargado, un perseguidor de los enemigos de su pueblo, un curtido destructor del mal donde se encuentre. Mientras dirige a sus tropas a la batalla, hace sonar el gran trueno de las tormentas para proclamar que ha llegado el rey Cazador para vengarse una vez más. Quizá espera que un día se encontrará con Gorfang en batalla y así podrá finalmente vengarse de su enemigo y descargarse de la carga de responsabilidad que pesa sobre su corazón. Deposita tu confianza en la piedra y en el hierro. La piedra y el hierro siempre han sido leales amigos de los enanos. Tenemos que hablar de Ungrim Puño Hierro, el rey matador de Karak Kadrin. Hace muchos años, el 5 veces tatarabuelo de Ungrim, el rey Baragor, sufrió un gran y terrible pérdida que le condujo a tomar el juramento de los matadores. Lo que motivó que tomara esa repentina y drástica decisión no está anotado en el libro de los agravios de Karak Kadrin, ni en los archivos reales, ni tan solo en el libro de los días de la fortaleza. En general, se supone que la causa fue la muerte de su hija bajo las garras del gran dragón Skaladrak, mientras se dirigía a Karaz-Karak para casarse con el hijo del gran rey. En cualquier caso, Baragor se convirtió en el primer rey matador de Karak Kadrin. Atrapado entre dos juramentos conflictivos, el juramento de matador de buscar la muerte y el juramento como rey de proteger y cuidar a su gente, Baragor era incapaz de cumplir ambos apropiadamente. Al final, el sentido común enano prevaleció y encontró una forma de cumplir hasta cierto punto ambos juramentos. Fundó el santuario de Grimnir, el santuario de los matadores de Karak Kadrin, y con generosas donaciones para el culto estableció un refugio para los matadores de todos los reinos enanos. Poco después, Karak Kadrin era ya conocida como el hogar del culto de los matadores, que hasta ese momento formaban un disperso grupo de individuos que vagaban por las montañas. Aunque Baragor no podía cumplir su juramento mientras su gente le necesitara, podría ayudar a otros a lograrlo, y de esa forma incrementó su honor y fue considerado un enano sabio y razonable por todos. Baragor murió en el derrumbe de un túnel en las profundidades de Karak Kadrin, sin poder cumplir su voto de matador. Su hijo Dargo heredó no solo el reino, sino también el juramento de su padre, y se convirtió en el segundo de la línea de los reyes matadores. Su descendiente vivo es el rey Ungrim Puño de Hierro, el actual rey matador de Karak Kadrin. Ungrim soporta la carga del juramento de su antepasado. Su propio nombre, Ungrim, significa ligado por la promesa o rompedor de promesas, y es un recordatorio de su doble responsabilidad. Como Baragor, antes que él, posee un gran sentido común y un fuerte brazo, y la completa lealtad de los enanos que quizás solo puedan apreciar un rey enano. Es un gran guerrero y es reconocido como todos como el mejor líder viviente en batalla, y es el mejor de los generales, incluso por el gran rey. Fueron Ungrim Puño Hierro y los enanos de Karak Kadrin quienes finalmente derrotaron y capturaron al señor de la guerra orco, Garsrak, en la batalla del Barranco de la Pierna Rota. En ella se conjuró la amenaza a Karaz-Karak e indudablemente se salvó al reino del gran rey de los enanos. Ungrim se ganó aquel día la eterna gratitud de su pueblo. El gran rey Thorgrim, custodio de agravios, concedió a Ungrim una poderosa reliquia como reconocimiento a sus hazañas. Reliquia que era la capa del dragón fabricada por el herrero rúnico Heganbor para el gran rey Finn Soulscroll con la piel del dragón Fiskar. Ungrim lleva a la cabeza la corona de los matadores. Se trata de un pesado casco con cuernos y una corona de oro sobre la que hay una brillante cresta naranja como el pelo de los matadores. La barba del rey también es la de un color anaranjado muy vivo, teñida según la tradición de los matadores y cuidadosamente atada con anillos de oro y cintas de colores brillantes. Su apariencia es completamente la de un rey y la de un matador. Va armado con una poderosa hacha a dos manos,
de un tamaño monstruoso en la que se han grabado runas mortíferas. Es el hacha de Dargo, reforjada a partir de la propia hacha de Baragor y con el juramento de los matadores inscrito en Khazad-dûm. Muy épico el señor Ungrim Puño de Hierro. Un rey matador. No hay nada más molón que eso. Vamos a hablar de un personaje no muy conocido, pero importante, que es Kragg el Gruñón, que es el señor de las runas. Kragg es el maestro de señores de las runas de Karaz-a-Karak. Es el más viejo y con diferencia el mejor herrero rúnico viviente. Se trata de un viejo enano curtido, robusto y fuerte como el roble, azotado por los elementos. Su gran barba blanca le llega hasta los pies. Sus enormes y prominentes cejas cubren unos ojos profundos como pozos, que sobresalen de entre unos rasgos tan crudamente tallados como un acantilado granítico. Su expresión es de eterna desaprobación y de disgusto. Esto es bastante normal para un enano de su edad, ya que ha visto tantos prodigios y que ha observado lo inevitable declinar de los valores del respeto y la artesanía. De todos los reinos enanos llegan herreros rúnicos para sentarse a sus pies y escuchar sus sabias palabras. Conoce muchos de los secretos de antaño que hace tiempo han sido olvidados por los demás, y es un nexo viviente con épocas remotas legendarias. Kragg raramente sale de las cámaras subterráneas de Karaz-a-Karak. En el interior de las mayores profundidades de la ciudad tiene lo que virtualmente constituye su reino personal, una red de minas y forjas cerca de la base de la montaña, donde trabajan muchos herreros rúnicos en grandes proyectos supervisados por Kragg. Kragg está equipado con las mejores armas que un herrero rúnico pueda fabricar. Su enorme martillo, que forjó cuando era un joven maestro de herreros rúnicos, cuenta con la runa secreta y oculta de Kragg. El viejo enano es muy receloso de divulgar sus conocimientos y protege su reputación, y hasta ahora no ha compartido el secreto de su runa especial con ninguno de sus aprendices, por lo que solo él puede emplearla. Quizás el maestro la enseñará algún día a su sucesor, pero hasta ahora no ha encontrado a un herrero rúnico lo suficientemente bueno como para heredar sus conocimientos. Bueno, no podemos dejar de un lado a uno de los personajes, sino el más famoso personaje de todo Warhammer, que no es ni más ni menos que Gotrek Gurnisson y su compañero Felix Jaeger. Gotrek Gurnisson es con toda seguridad el matatrolls más desafortunado y el más peligroso que se puede encontrar en esta era en el viejo mundo. Su búsqueda de la muerte a manos de un digno oponente no ha concluido aún, pero durante sus correrías ha dado muerte a innumerables monstruos: skavens, orcos, hombres bestia y goblins. En sus viajes ha sido un forajido del imperio y ha luchado también en los ejércitos del emperador. Se rumorea que una vez fue miembro del gremio de ingenieros enano, pero Gotrek nunca habla sobre su pasado para confirmarlo o negarlo. Nadie sabe por qué se afeitó la cabeza y tomó el juramento de los enanos matadores, y nadie ha tenido nunca el valor de preguntárselo, ni siquiera su acompañante humano Felix. Gotrek ha estado buscando sin éxito durante muchos años una muerte heroica, pero aparentemente es demasiado buen guerrero, demasiado duro o demasiado afortunado para morir. Sus muchas aventuras le han llevado desde Tilea al sur y a Norsca en el norte, y a través del mar del oeste y al continente perdido de Lustria. Se rumorea que en los primeros días de su vagabundear se aventuró al interior del Reino del Caos y regresó con una extraña hacha. Este arma puede ser la razón de que Gotrek haya sobrevivido tanto tiempo. Su poder rivaliza con el de la legendaria hacha de Grimnir, el hacha que empuña el gran rey enano Thorgrim, custodio de agravios. Ningún herrero rúnico ha sido capaz de descifrar o de duplicar las ancestrales runas grabadas en la hoja del hacha. De la misma forma, ningún adversario ha sido capaz de resistir su mortífera potencia. Desde que obtuvo el hacha, Gotrek ha sido invencible en combate. El matatrolls perdió el ojo mientras defendía un solitario puerta del fuerte Diel contra una tribu entera de goblins, jinetes de lobos. Y vamos a hablar también de Felix, porque el pobre hombre sigue a Gotrek y ya le tenemos tanto cariño que es parte de la raza enana. El acompañante humano de Gotrek, Felix Jaeger, es el hijo menor del rico clan Jaeger, de comerciantes de lana. Fue estudiante en la Universidad de Altdorf hasta que fue expulsado por matar a un compañero estudiante en un duelo. Desheredado por su familia, acabó llevando una desordenada vida de poeta aspirante y agitador político, hasta el día fatídico y de embriaguez en que su destino se entrelazó con el de Gotrek. Felix fue uno de los instigadores de los desórdenes por causa del impuesto de ventanas de Altdorf, una manifestación de protesta popular que rápidamente escapó del control de sus organizadores y estalló en una ola de saqueo y violencia pública tan grande que el emperador se vio obligado a ordenar a sus caballeros que restablecieran el orden público.
Mucha gente inocente se vio atrapada en los brutales cascos de los caballos de guerra de los caballeros y de la ferocidad de la turba. Angustiado por haber participado en la organización de lo que amenazaba en convertirse en una masacre, Félix trató de interponerse entre los caballeros que cargaban y la multitud de mujeres y niños presos del pánico. Quizás impresionado por la absoluta insensatez del heroísmo de Félix, Gotrek intervino, mató a 10 de los caballeros y puso a salvo a Félix. Luego ambos se fueron de juerga cogiendo una borrachera de proporciones épicas. Cuando Félix despertó al día siguiente, se horrorizó al descubrir que había jurado acompañar al matador y cantar sus proezas hasta el día de su muerte en un poema épico. Desde ese día, Félix ha seguido a Gotrek de un extremo al otro del imperio y las tierras de los príncipes fronterizos y hasta la casi abandonada fortaleza enana de Karak 8 Picos y de regreso. Si hablamos de enanos, tendremos que hablar del rey de los enanos, el alto rey enano Thorgrim Custodio Agravios. Thorgrim es el descendiente del más antiguo y noble de todos los señores enanos. La propia sangre de Grungni fluye por sus venas y la sabiduría de Valhalla reposa sobre sus hombros. Los altos reyes enanos han preservado siempre el gran libro de los agravios, el más viejo y más importante de los libros de los agravios que existen en todos los reinos enanos. Este libro, conocido como Damath-Kron, cuenta con todos los antiguos agravios y delitos de traición perpetrados contra la raza enana. Sus páginas están escritas con la sangre de los altos reyes, y sus gastados pergaminos han sido manoseados y estudiados en innumerables ocasiones. Ocasionalmente los enanos tienen la oportunidad de saldar antiguas ofensas, en cuyo caso el alto rey tiene la satisfacción de tachar la anotación del libro. Esto raramente sucede, ya que podrían hacerlo, los enanos prefieren mantener pendiente una ofensa antes que permitir que se zanje y se olvide. Incluso los agravios que han sido eliminados pueden leerse de nuevo y nunca se olvidan, sino que se recuerdan con orgullo junto a la historia de cómo se obtuvo finalmente la venganza. Los enanos son muy buenos relatando los agravios, y el Damath-Kron contiene muchos episodios de la infamia de las otras razas, e incluso de los dioses. El lenguaje enano no tiene ninguna palabra para indicar olvido, pero sí contiene muchas variaciones sutiles de venganza, compensación y retribución. Desde muy tierna edad, Thorgrim ha soñado con vengar por completo a su pueblo y quizás algún día poder dejar a un lado el gran libro de los agravios, tras haber tachado todas y cada una de las fechorías que contiene pendientes cometidas contra la raza enana. Es casi imposible que suceda tal cosa ni en un millar de vidas, pero los enanos son gente muy testaruda, y cuando en sus mentes se fija una idea, acaban obsesionados con ella. El gran libro de los agravios es el compañero constante de Thorgrim. Mantiene el libro a su lado noche y día, durmiendo con sus retorcidas y viejas páginas bajo la almohada, y llevándolo con él mientras está despierto. Ha logrado tachar varios agravios pendientes durante mucho tiempo, incluyendo la recompensa de 1000 monedas de oro del burgomaestre de Aldorf por el perjuicio a la reputación del enano Borin Voz de Toro que se produjo durante la gran estampida en Aldorf. ¿Cómo olvidarnos del querido Joseph Bookman, nuestro famoso cervecero? Joseph Bookman fue el más famoso maestro cervecero enano de todos los tiempos. Para un enano, el arte de hacer cerveza es una habilidad tan valiosa como la de los mayores artesanos. Todos los enanos beben grandes cantidades de cerveza, y nada les divierte más que pasar una velada de alegre alboroto bebiendo y cantando. Hay muchas cervezas enanas famosas, y muchos cerveceros de prestigio, pero el nombre de Joseph Bookman encarna el parangón de la calidad. Su familia originalmente procedía de las montañas Espalda de Dragón, y se dirigió hacia el norte cuando las minas de Ekrun cayeron en manos de los orcos. Algunos de los enanos de las montañas Espalda de Dragón se trasladaron a las montañas Grises, donde fundaron nuevas fortalezas. Más tarde, algunos de estos enanos se trasladaron al Imperio, donde se instalaron como artesanos y herreros junto a los hombres. Zamnil, el padre de Joseph Bookman, montó el negocio familiar en los bosques orientales del Imperio. Construyó una sólida cervecería cerca de las cristalinas aguas del río Sol, donde corre por las laderas de las montañas Grises, para vender más fácilmente su cerveza en el Imperio. Zamnil tomó el nombre de Samuel Bookman cuando nació su hijo, que le llamó Joseph. Si Joseph Bookman tuvo jamás un nombre en Khazalid, lo que es probable, este se desconoce. Después de la muerte de su padre, Joseph expandió el negocio y se hizo una gran reputación por la gran calidad y potencia de su cerveza. Era fácil para Bookman embarcar sus barriles en barcas y llegar a grandes cantidades a muchas ciudades del Imperio. Río abajo, donde era muy popular.
Pronto la cervecería de Bookman creció hasta convertirse en un pequeño asentamiento enano, y otras familias llegaron desde las montañas grises para unirse a él. En pocos años, Bookman se convirtió en un próspero comerciante de cerveza, y es un enano bastante satisfecho con su suerte en la vida. Con los éxitos como la Bookman XXXXX y la notable cerveza de Troll en su haber, eran famosos en todos los reinos enanos. Su pequeña comunidad se encontraba alejada de las carreteras principales y en general era ignorado por los ejércitos y los incursores que pasaban por la región. Un día Bookman se fue de río arriba con un cargamento de cerveza especial Bookman para el emperador. Al volver a su casa, vio una gran columna de humo surgiendo de su cervecería por entre los árboles y pensó que ya debía ser hora de desollinar su gran chimenea. Cuando su barca dobló el último recodo del río, Bookman vio las humeantes ruinas de su asentamiento. Un grupo de goblins había descubierto la cervecería. ¡Dios, no! Toda la cerveza había sido consumida en una orgía de destrucción y borracheras. Las cubas estaban rotas, los barriles vacíos flotaban en el río, y no había signos de vida. Todos los habitantes, excepto uno, habían sido tomados cautivos y llevados por los goblins a un destino desconocido. Bookman y sus compañeros juraron vengarse de los goblins por esta grave afrenta, y decidieron perseguirlos y rescatar a los suyos si podían. El grupo rastreó a los goblins a través de las montañas del fin del mundo y al interior de los territorios salvajes que hay más allá. Poco se ha oído de ellos desde entonces, excepto rumores de los estragos causados por Bookman y por su banda, de astutas emboscadas y de ataques nocturnos a los campamentos de los goblins. A veces, el grupo de guerreros aparece repentinamente de la nada, harapientos y cubiertos de manchas de sangre, para unirse al ejército enano antes de una gran batalla contra goblins. Se muestran siempre reservados y permanecen alrededor de su propio fuego de campamento, con un extraño brillo en los ojos y sus manos agarrando fuertemente las jarras de su preciosa cerveza. Y para terminar el vídeo vamos a hablar de Burlock Daminson, el maestro del gremio de los ingenieros. El gremio de los ingenieros enano es un ancestral y famoso gremio de artesanos. Los gremios de artesanos son clanes especiales en los que los padres pasan a sus hijos sus conocimientos y habilidades. Burlock, hijo de Damin, es el maestro ingeniero de todo el gremio de ingenieros, el líder y el enano más importante de todo el gremio. Son los ingenieros los que construyen las bombas y las máquinas que evitan que las minas enanas se inunden, o quienes construyen las máquinas de guerra más sofisticadas, como los cañones de lanzallamas y los girocópteros. Los ingenieros tienen puntos de vista muy tradicionales y están muy orgullosos de su trabajo. Las máquinas enanas están cubiertas de una gran ornamentación de cobre y una elegante decoración, y son obras de ingeniería de gran precisión. Ante ellas, los artesanos derraman lágrimas de alegría, y Burlock no es una excepción a este respecto. También es un gran tradicionalista que rechaza las innovaciones y cree firmemente que las antiguas formas de ensayar y probar son las mejores. A este respecto también la tipifica la actitud del gremio de ingenieros, cuyos objetivos son preservar los conocimientos y mantener los niveles normales de calidad en vez de explorar nuevas ideas. Los enanos no son muy receptivos a las nuevas ideas, las cuales solo traen problemas, como diría cualquier enano. Naturalmente, algunos de los ingenieros más jóvenes se oponen a este punto de vista y a veces presentan sorprendentes y extravagantes invenciones, pero estos extravagantes individuos siempre acaban mal. Burlock ya no es un enano joven. A algunos de sus aprendices incluso les cuesta creer que alguna vez lo fuera. Realmente, aunque ya no lo sabe mucha gente, Burlock fue un poco rebelde en su juventud. Junto a su igualmente impetuoso amigo Sven Hassel-Freishan, dedicó a todo tipo de innovaciones tecnológicas ilícitas. Entre sus muchas investigaciones se encuentran la destilería de fuego de disformidad, el sorprendente cohete aéreo maravilloso y el legendario radiófono a vapor. Todas estas invenciones fueron descubiertas por el padre de Burlock cuando un recipiente experimental a presión explotó arrancando el brazo de Burlock. Posteriormente, todos los ingenieros de Sven y Burlock fueron destruidos. A partir de este episodio, Burlock se tranquilizó un poco y reconoció el error de sus métodos. Sven acababa de inventar el motor a vapor de alcohol y construyó un barco propulsado con él. Finalmente, el gremio de ingenieros, aunque tolerante, estuvo obligado a expulsar al anárquico y aventurero Sven, que fue obligado a pasar por el vergonzoso ritual de la bajada de calzones antes de ser expulsado del gremio. Burlock ha logrado grandes éxitos y si nunca ha deseado volver a sus salvajes y técnicamente innovadores días de la juventud, nunca lo ha dejado entrever. Durante su larga vida ha acompañado al gremio a la batalla en numerosas ocasiones. Su brazo izquierdo, perdido durante la gran explosión, que acabó con sus anhelos juveniles, fue reemplazado por un instrumento mecánico. A lo largo de los años, Burlock ha perfeccionado esta invención de forma que ahora es mucho mejor que un miembro normal. En este artefacto es en el que proporciona su gran fuerza. Y con esto cerramos el vídeo de los enanos.
Ha sido un placer hacer este vídeo, me ha gustado muchísimo, he rememorado muchas cosas, me han dado mucha nostalgia. Uf, en definitiva es una raza a la que le tengo un cariño especial porque es que son maravillosos. Son los mejores. Bueno, hay muchas razas muy guays, pero ellos creo que están en mi top total. Les tengo mucho cariño, son maravillosos, son cabezones, son muy testarudos, pero son muy buena gente, son muy nobles. Y en el fondo creo que el mundo iría mucho mejor si todos nos pareciésemos un poco más a los enanos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que compartáis el vídeo, espero que nada, que comentéis si queréis más vídeos como este, de otras razas. Y nada, lo dicho. Un saludo, gente, y darle un pedazo de like en honor a los enanos. Muchas gracias.